Dios les bendiga, amada iglesia. Reciban un saludo lleno de amor, de paz y de gracia en el nombre poderoso de Jesús. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto, como si estuviéramos sentados frente a frente, sin máscaras, sin apariencias, sin necesidad de fingir que todo está bien, cuando por dentro muchas veces una mujer está cansada, herida, confundida, cargando responsabilidades, sosteniendo una casa, cuidando hijos, sirviendo, sonriendo, pero preguntándose en silencio si realmente Dios la ve. Y quiero comenzar diciéndote algo que quizá necesitas escuchar hoy. Dios sí te ve. Dios vio tus lágrimas cuando nadie las vio. Dios escuchó tus oraciones cuando no tenías fuerzas ni para explicarlas. Dios vio las veces que seguiste de pie aunque por dentro estabas rota. Dios vio las veces que callaste para no destruir tu casa. Dios vio las veces que serviste sin que nadie te agradeciera. Dios vio las veces que tuviste que ser fuerte porque no había otra opción. Y aunque muchos te llamaron rara, complicada, demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado diferente, quiero decirte algo de parte de Dios. No eres un error. Fuiste diseñada diferente porque tu asignación también es diferente. Hay mujeres que pasan toda la vida intentando encajar en lugares donde Dios nunca las llamó a pertenecer. Se cansan tratando de parecerse a otras, copiando formas, copiando estilos, copiando palabras, copiando maneras de vestir, de hablar, de orar, de ministrar, de vivir. Y sin darse cuenta pierden la esencia que Dios puso en ellas. Porque cuando una mujer no entiende su diseño, termina imitando la vida de otra y abandonando la suya. Pero Dios no te creó para ser una copia. Dios no hizo una segunda versión de otra persona cuando te formó a ti. Dios pensó en ti. Te diseñó con intención, te dio una sensibilidad específica, una historia específica, una manera específica de ver la vida, una forma particular de amar, de resistir, de discernir, de levantar a otros. Por eso no todos te van a entender, por eso no todos van a saber acompañarte, por eso muchos van a intentar reducirte a lo que ellos pueden manejar. Pero una mujer diferente no vive para ser entendida por todos, vive para obedecer a Dios. Hoy quiero hablar bajo este tema. Dios no busca mujeres comunes, busca mujeres con propósito. Y antes de que alguien piense que esto es un mensaje para inflar el ego, déjame aclararlo desde el principio. Ser una mujer con propósito no significa buscar aplausos, no significa querer un micrófono, no significa tener un nombre grande en redes sociales, no significa que todos tengan que saber quién eres. Muchas de las mujeres más poderosas en la historia del reino no tuvieron escenario, no tuvieron publicidad, no tuvieron títulos delante de los hombres, pero tuvieron algo que el cielo nunca ignoró, tuvieron influencia. Una mujer con propósito no siempre es la más vista, pero sí es la más marcada por Dios. Puede estar en una cocina, en una sala, en un cuarto orando, en una clase de niños, en una casa cuidando a su familia, en un trabajo donde nadie sabe cuánto le cuesta sonreír. Pero si Dios puso propósito en ella, su vida produce algo que no se puede fabricar con apariencia, produce fruto. El problema de esta generación es que muchas mujeres han sido entrenadas para desear visibilidad, pero no profundidad. Desean ser reconocidas, pero no formadas. Desean ser admiradas, pero no procesadas. Desean ser llamadas fuertes, pero no quieren pasar por el lugar donde Dios rompe el orgullo, sana la herida, corrige el carácter y ordena el corazón. Y por eso hay mujeres que brillan por fuera, pero están apagadas por dentro. Tienen presencia en público, pero no tienen altar en secreto. Tienen palabras hermosas, pero no tienen raíz. Tienen apariencia de victoria, pero viven esclavas de la comparación. Amada, Dios no está buscando una mujer que se vea perfecta. Dios está buscando una mujer que sea verdadera. Una mujer que pueda decir: Señor, aquí estoy, con mis heridas, con mis errores, con mi historia, con mis lágrimas, con mis luchas, pero no quiero seguir siendo moldeada por el dolor. Quiero ser formada por tu mano. Porque hay una gran diferencia entre una mujer marcada por el dolor y una mujer formada por Dios. La mujer marcada por el dolor vive reaccionando. La mujer formada por Dios vive respondiendo con sabiduría. La mujer marcada por el dolor se defiende de todo. La mujer formada por Dios discierne qué batalla merece su energía. La mujer marcada por el dolor se endurece para no volver a sufrir. La mujer formada por Dios sana para no repetir lo que le hicieron. Y aquí comienza la confrontación. Muchas veces decimos que queremos ser usadas por Dios, pero no queremos ser sanadas por Dios.
Queremos que Dios nos ponga en alto, pero no queremos permitirle entrar en lo más profundo. Queremos que Dios nos dé voz, pero todavía no le hemos entregado las heridas que contaminan nuestro tono. Queremos aconsejar a otros, pero todavía no hemos dejado que Dios trate nuestra amargura. Queremos levantar generaciones, pero todavía hablamos desde el rechazo que vivimos. Queremos ser mujeres diferentes, pero seguimos cargando la misma reacción, la misma culpa, la misma comparación, la misma necesidad de aprobación. Y Dios hoy te dice, hija, no quiero solo usarte, quiero sanarte, no quiero solo levantarte, quiero formarte. No quiero solo que otros vean lo que haces, quiero que tú entiendas quién eres en mí, porque si una mujer no sabe quién es en Dios, cualquier voz la puede confundir. Una crítica la derrumba, una comparación la enferma, una traición la amarga. Una temporada difícil la hace dudar de su llamado, pero cuando una mujer sabe quién la llamó, puede atravesar procesos que otros no entenderían y aún así seguir diciendo, yo pertenezco a Dios. Hay una mujer en la Escritura que muchas veces leemos sin detenernos en el poder de su historia. No se nos da su nombre, no se nos cuenta su biografía completa, no se nos da una plataforma pública, pero su influencia quedó escrita para siempre. Fue una madre que enseñó a un rey. Una mujer que no buscó hacerse famosa, pero formó a alguien que tendría autoridad. Una mujer que entendió que la casa también puede ser una escuela de destino. Esto es fuerte, porque vivimos en una generación donde muchas personas quieren influenciar desconocidos, pero no pueden influenciar su propia casa. Quieren hablarle al mundo, pero no saben hablarle a sus hijos. Quieren corregir a la iglesia, pero no saben sembrar palabra en su familia. Quieren ser escuchadas por multitudes, pero no han aprendido a escuchar el dolor de los que viven bajo su techo. Y yo no digo esto para condenarte, lo digo para despertarte, porque tu primera plataforma no siempre es pública. A veces tu primera plataforma es una mesa, una habitación, un hijo, una hija, una conversación de madrugada, una oración sobre la almohada de alguien que todavía no entiende su llamado, una corrección hecha con amor, una palabra sembrada cuando nadie aplaude, una enseñanza repetida 100 veces hasta que un día da fruto. Hay mujeres que dicen, no tengo ministerio, pero estás formando carácter en una casa. Eso es ministerio. Estás levantando hijos en medio de una generación confundida. Eso es guerra espiritual. Estás enseñando verdad en un mundo lleno de mentira. Eso es profecía. Estás sosteniendo tu hogar cuando todo parece querer romperse. Eso es intercesión. Estás decidiendo no devolver mal por mal. Eso es reino. No reduzcas tu propósito al escenario. Hay mujeres que cambiaron generaciones desde lo secreto. Hay madres que no fueron conocidas en la tierra, pero el cielo sabe que por sus lágrimas un hijo no se perdió. Hay esposas que nunca fueron aplaudidas, pero por su sabiduría una casa no se destruyó. Hay abuelas que no tuvieron títulos, pero dejaron una herencia espiritual más fuerte que cualquier cuenta bancaria. Por eso el enemigo pelea tanto contra la identidad de la mujer. Porque si logra convencerte de que no vales, de que eres una más, de que tu historia te descalifica, de que tus errores te sacaron del plan, de que tu edad ya pasó, de que tu casa no importa, de que tu voz no tiene peso, entonces te paraliza. Y una mujer paralizada por la mentira deja de sembrar lo que Dios puso en ella. Pero hoy el Señor viene a romper esa mentira. Tu historia no terminó donde te hirieron. Tu propósito no murió donde te rechazaron. Tu identidad no la define quien no supo valorarte. Tu llamado no desapareció porque alguien te abandonó. Tu diferencia no es una maldición. Tu diferencia es una señal. Hay mujeres que desde pequeñas sintieron que no encajaban. En la escuela no encajaban. En la familia no encajaban. Entre amigas no encajaban. En conversaciones comunes se sentían fuera de lugar. Había algo dentro de ellas que no se conformaba con lo superficial. Mientras otras se reían de cualquier cosa, ellas se hacían preguntas profundas. Mientras otras buscaban aceptación, ellas sentían una incomodidad extraña, como si algo dentro dijera, tú no fuiste creada para vivir igual. Pero como nadie les explicó que eso podía ser propósito, lo llamaron problema. Lo llamaron rareza, lo llamaron orgullo, lo llamaron intensidad, lo llamaron exageración, y algunas empezaron a apagarse para no incomodar. Bajaron su voz, escondieron sus dones, disfrazaron su sensibilidad, fingieron ser más duras de lo que eran, aprendieron a reírse de cosas que les dolían, aprendieron a adaptarse a ambientes que contaminaban su alma, todo por el deseo de encajar.
Pero escúchame bien, encajar no siempre es bendición. A veces encajar significa que perdiste la forma que Dios te dio. A veces encajar significa que te doblaste para entrar en un molde que no era tuyo. A veces encajar significa que traicionaste tu diseño para ser aceptada por gente que ni siquiera sabe quién es. Dios no te llamó a encajar en Babilonia. Dios te llamó a permanecer limpia en medio de Babilonia. Dios no te llamó a parecerte al sistema. Dios te llamó a ser una señal dentro del sistema. Dios no te llamó a vivir persiguiendo la aprobación de quienes no tienen discernimiento para reconocer lo que cargas. Dios te llamó a caminar con una identidad tan firme que aunque no todos te aplaudan, tú sigas obedeciendo. Y aquí viene una verdad que puede doler. Muchas mujeres perdieron su diferencia porque quisieron ser amadas por quienes solo podían aceptarlas si dejaban de ser ellas mismas. Hay relaciones que no te aman, te reducen. Hay amistades que no te acompañan, te apagan. Hay ambientes que no te impulsan, te contaminan. Hay voces que no te corrigen para formarte, te critican para controlarte. Una mujer con propósito tiene que aprender a discernir quién la ama y quién solo quiere domesticarla. Porque no todo el que te pide que cambies viene de parte de Dios. Hay cambios que son formación, pero hay cambios que son mutilación. Dios puede corregir tu carácter, pero nunca destruirá tu esencia. Dios puede sanar tus reacciones, pero no apagará la sensibilidad que Él mismo puso en ti. Dios puede ordenar tu fuerza, pero no te convertirá en una sombra para que otros se sientan cómodos. Hay mujeres que necesitan pedir perdón por su carácter, sí. Pero también hay mujeres que necesitan dejar de pedir perdón por su luz. No eres culpable de cargar algo que otros no entienden. No eres culpable de tener visión. No eres culpable de discernir lo que otros ignoran. No eres culpable de querer una vida más profunda. No eres culpable de no disfrutar lo que a otros los entretiene. No eres culpable de tener hambre de Dios cuando otros solo quieren costumbre. Pero cuidado, porque ser diferente no te hace superior, te hace responsable. La diferencia sin humildad se vuelve orgullo. El propósito sin quebranto se vuelve peligro. La revelación sin amor se vuelve arma. El discernimiento sin mansedumbre se vuelve juicio. Por eso Dios no solo marca mujeres diferentes, Dios las procesa. Y este proceso muchas veces ocurre en lugares comunes, ahí donde nadie te ve, ahí donde nadie te celebra, ahí donde sientes que estás perdiendo tiempo, ahí donde estás cuidando lo pequeño, ahí donde estás sirviendo sin reconocimiento, ahí donde repites lo mismo cada día, ahí donde te preguntas, Señor, ¿esto también cuenta? Y Dios responde, sí, cuenta. Cuenta cómo tratas a los tuyos, cuenta cómo hablas cuando estás cansada, cuenta cómo respondes cuando no te honran. Cuenta cómo sirves cuando nadie te mira. Cuenta cómo oras cuando no sientes nada. Cuenta cómo permaneces cuando podrías irte. Porque Dios no solo mide lo que haces en público. Dios mide la calidad de tu obediencia en secreto. Una mujer diferente no se define por lo que todos ven. Se define por lo que decide cuando nadie la está mirando. Se define por la oración que hace cuando podría quejarse. Se define por la palabra que calla cuando podría destruir. Se define por la puerta que cierra aunque su carne quiera abrirla. Se define por la fidelidad que sostiene aunque esté cansada. Se define por la manera en que vuelve a Dios aún después de haber fallado. Y hoy quiero preguntarte con amor, ¿qué estás haciendo con la diferencia que Dios puso en ti? ¿La estás escondiendo por miedo? ¿La estás usando para competir? ¿La estás contaminando con orgullo? ¿La estás entregando a personas que no saben honrarla? ¿O la estás poniendo en las manos de Dios para que Él la purifique y la use? Porque no toda diferencia está lista para ser exhibida. Primero tiene que ser consagrada. Una mujer diferente sin altar puede convertirse en una mujer peligrosa. Puede usar su voz para herir. Puede usar su influencia para manipular. Puede usar su dolor para controlar. Puede usar su historia para victimizarse. Puede usar su don para buscar atención. Por eso Dios primero sana el corazón antes de ampliar la influencia. Hay una temporada donde Dios te esconde no porque te olvidó, sino porque te está protegiendo de salir antes de tiempo. Hay una temporada donde Dios no te expone porque todavía está tratando contigo. Hay una temporada donde parece que otros avanzan y tú sigues en el mismo lugar, pero no confundas silencio con abandono. A veces el silencio de Dios es taller, a veces la espera es formación, a veces la invisibilidad es misericordia. Porque si Dios te hubiera mostrado cuando todavía sangrabas, habrías ministrado desde la herida. Si Dios te hubiera puesto en alto cuando todavía necesitabas aprobación, habrías confundido plataforma con identidad.
Si Dios te hubiera dado influencia cuando todavía no sabías administrar rechazo, cualquier crítica te habría destruido. Por eso Dios te guardó. Por eso Dios te escondió. Por eso Dios permitió temporadas donde sentías que nadie te veía. Él te estaba enseñando que tu valor no depende de los ojos humanos. Amada, Dios está formando mujeres que no se vendan por aplausos, mujeres que no negocien su pureza por aceptación, mujeres que no abandonen su casa por ambición, mujeres que no usen a Dios para construir una imagen, sino que permitan que Dios use su vida para construir generaciones. Mujeres que sepan llorar en secreto y levantarse con autoridad. Mujeres que no tengan que gritar para ser escuchadas porque su vida tiene peso. Y si tú estás escuchando esto, quizá Dios te está llamando a volver a esa esencia que perdiste. No a la versión herida, no a la versión endurecida, no a la versión que todos aplauden, no a la versión que fabricaste para sobrevivir. Dios te está llamando a la versión que Él soñó cuando te formó. Esa mujer que todavía existe debajo del miedo, debajo de la decepción, debajo de la culpa, debajo del cansancio, debajo de las palabras que te marcaron, debajo de los errores que cometiste. Esa mujer no murió, está esperando que vuelvas a creer. Y hoy el Espíritu Santo viene a decirte: levántate, no para competir, no para demostrarle nada a nadie, no para vengarte de quienes no creyeron en ti. Levántate para obedecer, levántate para sanar, levántate para formar, levántate para volver al altar, levántate para recuperar tu voz, levántate para mirar tu casa con ojos de propósito, levántate para entender que ser diferente no es una carga, es una responsabilidad delante de Dios. Aquí termina esta primera parte, pero no termina el mensaje. Porque ahora que entendemos que Dios no busca mujeres comunes, sino mujeres con propósito, necesitamos mirar más profundo qué hace Dios con una mujer escondida, una mujer herida, una mujer que no tiene nombre delante del mundo, pero tiene asignación delante del cielo. Cuando Dios quiere levantar algo grande, muchas veces comienza trabajando en un lugar pequeño, y esto confronta nuestra manera de pensar, porque nosotros solemos medir el propósito por el tamaño del escenario, por la cantidad de personas que nos ven, por el alcance de nuestra voz, por la manera en que otros nos reconocen. Pero Dios no mide como mide el hombre. Dios puede estar formando una respuesta para una nación dentro de una mujer que hoy está sentada en su casa, llorando en silencio, preguntándose si lo que hace tiene sentido. Hay mujeres que están esperando que alguien les entregue un micrófono, cuando Dios ya les entregó una generación. Hay mujeres que están esperando que alguien las llame profeta, cuando todos los días tienen la oportunidad de declarar vida sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su futuro. Hay mujeres que quieren que alguien las reconozca en público, pero Dios les está diciendo: primero quiero que reconozcas el valor del lugar donde te puse. No todo lo que cambia la historia comienza en un púlpito. Hay cosas que comienzan en una sala, en una cocina, en una conversación con un hijo, en una decisión que nadie aplaude, en una oración que nadie escucha, en una lágrima que cae sobre una almohada. El cielo registra cosas que la tierra ignora. La tierra aplaude lo visible, pero el cielo pesa lo fiel. Y hay mujeres que quizá nunca tengan una multitud delante, pero tienen una autoridad espiritual que hace temblar tinieblas porque han aprendido a ser fieles en lo secreto. La mujer con propósito no menosprecia lo pequeño. ¿Sabe que una palabra sembrada hoy puede convertirse mañana en la convicción que sostenga a alguien cuando el mundo intente destruirlo? ¿Sabe que una oración hecha en secreto puede perseguir a un hijo hasta el día en que vuelva a Dios? ¿Sabe que una corrección con sabiduría puede evitar una caída? ¿Sabe que una decisión tomada en obediencia puede romper un ciclo que venía caminando por generaciones? Pero aquí está el problema. Muchas veces la mujer quiere ser celebrada antes de ser formada. Quiere ser escuchada antes de aprender a escuchar. Quiere dar dirección antes de dejarse dirigir. Quiere corregir a otros antes de permitir que Dios corrija lo que está dentro de ella. Y Dios ama tanto a sus hijas que no las entrega al aplauso sin primero pasarlas por el altar. Porque el aplauso sin altar intoxica, la influencia sin rendición destruye, la voz sin carácter hiere, el don sin obediencia confunde. Por eso Dios trabaja primero en el interior. Antes de levantar una mujer delante de otros, Dios levanta una verdad dentro de ella. Antes de poner una palabra en su boca, Dios trata la intención de su corazón. Antes de darle influencia, Dios le enseña a morir al deseo de ser vista. Antes de confiarle gente, Dios le enseña a amar sin usar a la gente para llenar vacíos.
Hay mujeres que dicen, Señor, úsame, pero Dios responde, hija, primero déjame limpiarte, porque si te uso con el corazón lleno de rechazo, vas a llamar discernimiento a tu desconfianza. Si te uso con el alma llena de amargura, vas a llamar justicia a tu deseo de venganza. Si te uso con hambre de aprobación, vas a convertir el servicio en una vitrina. Si te uso con heridas abiertas, vas a sangrar sobre los que debías sanar. Y no lo digo para avergonzarte. Lo digo porque Dios no expone para destruir, Dios revela para sanar. Una mujer diferente necesita permitirle al Espíritu Santo entrar en habitaciones donde nadie entra, no solo en lo que se ve, no solo en la forma de vestir, no solo en la manera de hablar, no solo en lo que publica. Dios quiere entrar en la memoria, en los miedos, en los pensamientos que se repiten, en la culpa que se esconde, en la ira que se disfraza de fuerza, en la tristeza que se volvió costumbre. Porque hay mujeres que no están cansadas solamente por lo que hacen, están cansadas por lo que cargan. Cargan palabras que les dijeron cuando eran niñas, cargan comparaciones que les hicieron, cargan traiciones que nunca procesaron, cargan relaciones donde fueron usadas, cargan la culpa de decisiones que tomaron en temporadas de dolor, cargan la vergüenza de cosas que vivieron y que nunca pudieron hablar. Y aún así siguen caminando, siguen sirviendo, siguen cuidando, siguen sonriendo. Pero Dios no te llamó a sobrevivir toda la vida. Dios te llamó a vivir libre. Una mujer con propósito no solo aprende a avanzar, aprende a soltar, porque no puedes cargar el arca de Dios y al mismo tiempo cargar cadáveres emocionales. No puedes levantar una generación sana si todavía estás alimentando la herida que te enfermó. No puedes hablar de libertad mientras sigues atada a la opinión de quien te lastimó. No puedes ser una respuesta si sigues viviendo como prisionera de una pregunta. Hay una pregunta que muchas mujeres llevan escondida. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué no me escogieron? ¿Por qué me hirieron? ¿Por qué tuve que crecer tan rápido? ¿Por qué tuve que ser fuerte cuando quería ser cuidada? ¿Por qué tuve que sostener a otros cuando yo misma necesitaba ser sostenida? Y Dios no siempre responde como quisiéramos, pero sí se acerca como padre y dice, no voy a desperdiciar tu dolor. No lo causé para destruirte, pero lo voy a redimir para formarte. Una mujer diferente no es una mujer que nunca sufrió, es una mujer que no permitió que el sufrimiento le robara la obediencia. No es una mujer que nunca lloró. Es una mujer que aprendió a llorar delante de Dios y levantarse con una palabra. No es una mujer que nunca tuvo miedo. Es una mujer que caminó temblando, pero caminó. No es una mujer que nunca falló. Es una mujer que decidió no convertir su caída en su identidad. Y por eso el enemigo pelea tanto con la vergüenza, porque una mujer avergonzada se esconde, una mujer avergonzada se calla, una mujer avergonzada cree que ya no tiene derecho a soñar, una mujer avergonzada piensa que su pasado habla más fuerte que la sangre de Cristo. Pero hoy hay una palabra para ti. La vergüenza no tiene autoridad para nombrarte si Cristo ya te redimió. El error no tiene autoridad para definirse como tu destino si Dios ya escribió gracia sobre tu vida. No confundas proceso con rechazo. No confundas corrección con condenación. No confundas silencio con abandono. Hay cosas que Dios está permitiendo que mueran en ti porque no pueden entrar a la próxima temporada. No todo lo que pierdes es ataque. A veces es poda. No toda puerta cerrada es castigo. A veces es protección. No todo retraso es derrota. A veces es formación. Y aquí quiero hablarle a la mujer que siente que llegó tarde, a la que piensa que otras avanzaron más rápido, a la que mira su vida y dice, ya perdí demasiado tiempo, a la que se compara con mujeres que parecen tenerlo todo resuelto, a la que cree que sus mejores años se fueron. Escúchame con atención. Dios no está limitado por tu calendario. Dios sabe redimir años. Dios sabe tomar una vida que otros dieron por terminada y convertirla en testimonio. Dios sabe levantar propósito donde otros solo vieron ruinas. Pero tienes que dejar de pelear con tu historia. Hay mujeres que no pueden avanzar porque siguen discutiendo con lo que ya pasó. Siguen imaginando lo que habrían sido si no las hubieran herido. Siguen pensando cómo habría sido su vida si alguien no se hubiera ido. Siguen viviendo en una escena que ya no pueden cambiar. Y mientras su cuerpo está en el presente, su alma sigue atrapada en un ayer que no vuelve. Dios no te está pidiendo que niegues lo que dolió. Dios te está pidiendo que no lo conviertas en tu casa. El dolor puede ser una estación, pero no puede ser tu dirección permanente. Hubo cosas que te marcaron, sí,
Pero no naciste para levantar un altar en la herida, naciste para levantar un altar en Dios. Porque cuando una mujer convierte su herida en altar, todo lo que hace sale contaminado por esa herida. Pero cuando convierte a Dios en su altar, aún su herida se vuelve testimonio de sanidad. Una mujer diferente aprende a mirar su casa con otros ojos. No la mira solo como un lugar donde hay platos, ropa, cuentas, problemas, cansancio y rutina. La mira como un territorio espiritual. La mira como un campo donde se siembra destino. La mira como una puerta que debe ser guardada. Porque si tú no guardas tu casa, el sistema intentará educarla por ti. Si tú no siembras palabra, otras voces sembrarán confusión. Si tú no levantas altar, otras influencias levantarán altares invisibles. Y no estoy hablando de una religiosidad pesada, donde todo se convierte en grito, imposición y miedo. Estoy hablando de una vida donde Dios es real, donde tus hijos no solo te ven ir a la iglesia, sino pedir perdón cuando fallas, donde no solo escuchan palabras bíblicas, sino ven paciencia, donde no solo oyen canciones cristianas, sino ven fe en medio de los problemas, donde no solo aprenden normas, sino conocen el amor de Dios por medio de tu manera de vivir. Porque hay casas llenas de Biblia, pero vacías de ternura. Hay casas llenas de normas, pero vacías de presencia. Hay casas donde se habla de Dios, pero se hiere con la lengua. Hay casas donde se prohíbe el mundo, pero no se muestra el gozo del reino. Y luego nos preguntamos por qué una generación se aleja. A veces no se alejan de Dios, se alejan de la imagen distorsionada de Dios que vieron en nosotros. Mujer, tu influencia es más profunda de lo que imaginas. La manera en que respondes en crisis enseña. La manera en que tratas a tu esposo enseña. La manera en que hablas de otros enseña. La manera en que administras el dolor enseña. La manera en que buscas a Dios enseña. La manera en que manejas la frustración enseña. La casa te está oyendo aún cuando tú no estás predicando. Y esto no significa que tienes que ser perfecta, significa que tienes que ser consciente. Tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre rendida. Tu familia no necesita una mujer que nunca falle, necesita una mujer que sepa volver a Dios. Porque la perfección fingida produce hipocresía, pero la humildad verdadera produce enseñanza. Hay mujeres que dicen, yo no sé cómo hacerlo, yo también tengo luchas, yo también me canso, yo también me equivoco. Claro que sí, pero la diferencia está en qué haces después. ¿Te justificas o te rindes? ¿Te endureces o permites que Dios te forme? ¿Repites patrones o los llevas a la cruz? ¿Culpa a todos o asumes responsabilidad? Porque una mujer con propósito no es la que nunca tiene conflictos, es la que no permite que el conflicto gobierne su identidad. Quiero llevarte a pensar en una mujer que no tenía un lugar cómodo, no tenía una historia fácil, no vivía en circunstancias ideales y aún así fue usada por Dios en el momento exacto. Esto nos enseña algo poderoso. La falta de condiciones perfectas no cancela el propósito. Muchos esperan que todo esté bien para obedecer, cuando tenga paz, cuando tenga dinero, cuando tenga apoyo, cuando tenga tiempo, cuando mis hijos crezcan, cuando sane completamente, cuando mi matrimonio cambie, cuando me sienta lista. Pero si esperas condiciones perfectas, puedes pasar la vida aplazando la obediencia. Dios no siempre te llama desde la comodidad, a veces te llama desde la presión, a veces te habla en medio del caos, a veces te despierta mientras todavía estás llorando, a veces te pide fe cuando todo parece inseguro, porque el propósito no depende de que el ambiente sea perfecto, depende de que el corazón esté disponible. Una mujer disponible vale más que una mujer famosa, una mujer rendida vale más que una mujer admirada, una mujer obediente vale más que una mujer elocuente. Una mujer limpia en su intención vale más que una mujer brillante en su apariencia. Porque el cielo no se impresiona con lo que impresiona la tierra. La tierra pregunta cuántos te siguen. El cielo pregunta a quién estás siguiendo tú. La tierra pregunta quién te reconoce. El cielo pregunta si tú reconoces la voz de Dios. La tierra pregunta qué tan alto llegaste. El cielo pregunta qué tan bajo pudiste humillarte. La tierra pregunta qué hiciste en público. El cielo pregunta qué entregaste en secreto. Y aquí es donde muchas mujeres se frustran, porque sienten que nadie ve su esfuerzo. Nadie ve cuántas veces se levantaron cansadas. Nadie ve cuánto les cuesta mantenerse firmes. Nadie ve lo que han tenido que callar. Nadie ve lo que han sacrificado. Nadie ve los sueños que tuvieron que pausar para cuidar a otros. Nadie ve las batallas que pelean en la mente. Pero Dios sí ve.
Y cuando Dios ve, no necesitas fabricar reconocimiento. Él sabe recompensar lo que fue sembrado con lágrimas. No te desesperes por ser vista. Preocúpate por ser fiel. La visibilidad puede llegar en un día, pero el peso espiritual se forma en años. Muchas quieren peso sin proceso, pero el reino no funciona así. El aceite no se improvisa. La autoridad no se actúa. La madurez no se publica. La unción no se copia. Lo que viene de Dios tiene raíz y la raíz siempre crece escondida antes de sostener algo visible. Quizá ahora estás en raíz. Quizá sientes que nadie nota tu crecimiento. Quizá parece que no avanzas. Pero debajo de la tierra Dios está haciendo algo. Está fortaleciendo convicciones, está arrancando inseguridades, está sanando memorias, está ordenando deseos, está quitando dependencias, está enseñándote a no vivir por emociones, está formando una mujer que no se caiga con cualquier viento. Porque el propósito necesita estabilidad. Una mujer que se mueve por cada emoción no puede sostener lo que Dios quiere confiarle. Hoy está llena de fe, mañana quiere renunciar. Hoy ama, mañana odia. Hoy perdona, mañana vuelve a abrir la herida. Hoy sirve, mañana se ofende. Hoy dice estoy lista, mañana desaparece. Dios no condena tu proceso, pero quiere llevarte a madurez. La madurez no significa no sentir. Significa no obedecer cada sentimiento. Una mujer diferente aprende a gobernar su alma. No deja que la tristeza decida. No deja que el enojo predique. No deja que el miedo lidere. No deja que la comparación le dicte valor. No deja que la soledad la empuje a cualquier relación. No deja que la necesidad de ser amada la haga negociar principios. No deja que el cansancio la saque del propósito. Esto es muy importante, porque muchas decisiones que destruyen destinos nacen en momentos de cansancio. Cuando una mujer está cansada, baja la guardia. Cuando está herida, busca alivio rápido. Cuando está sola, puede confundir atención con amor. Cuando está frustrada, puede llamar oportunidad a una puerta que Dios nunca abrió. Por eso una mujer con propósito cuida su interior. Sabe cuándo detenerse. Sabe cuándo callar. Sabe cuándo buscar ayuda, sabe cuándo entrar al secreto y decir, Señor, si tú no me sostienes, yo no puedo. No necesitas fingir fuerza delante de Dios. Él no se asusta de tu debilidad. Lo que te destruye no es ser débil, sino esconderte de Dios en tu debilidad. Hay mujeres que oran como si Dios solo pudiera recibirlas cuando están fuertes, pero Dios también te recibe cuando llegas rota, cuando no sabes qué decir, cuando solo puedes llorar, cuando tu oración no tiene palabras bonitas, cuando tu alma está cansada y lo único que puedes decir es, Señor, ayúdame. Esa oración también llega al cielo, esa lágrima también habla, ese silencio también puede ser adoración cuando el corazón se inclina delante de Dios. No menosprecies los momentos donde no tienes fuerzas. A veces la oración más poderosa no es la más larga, sino la más sincera. Y en esta segunda parte quiero dejar algo sembrado en tu espíritu. Dios no necesita que seas igual a todas para usarte. Necesita que seas suya. No necesita que tengas una historia perfecta. Necesita que le entregues tu historia. No necesita que lo sepas todo. Necesita que seas enseñable. No necesita que todos te aprueben. Necesita que tú no negocies su aprobación. No necesita que tengas nombre delante de la gente. Necesita que tengas altar delante de él. Porque una mujer con altar siempre tendrá algo que dar, aun cuando no tenga escenario. Una mujer con altar tiene palabra en la crisis, tiene aceite en la sequía, tiene dirección en la confusión, tiene paz en medio del ruido, tiene lágrimas, pero también tiene esperanza, tiene cicatrices, pero también tiene testimonio. No abandones el altar, no cambies el altar por actividad, no cambies la presencia por ocupación. No cambies la voz de Dios por la opinión de la gente. No cambies tu esencia por aceptación. No cambies tu propósito por una relación. No cambies tu llamado por una temporada de placer. No cambies lo eterno por lo que solo te entretiene por un momento. Hay un precio por ser diferente. Sí, a veces te van a malinterpretar, a veces te van a dejar fuera, a veces te van a llamar exagerada, a veces te van a criticar por no reírte de lo mismo, por no vestirte igual, por no hablar igual, por no querer lo mismo, por no rendirte a la misma corriente, pero también hay una recompensa. La recompensa de saber que tu vida agrada a Dios, la recompensa de caminar en paz, la recompensa de dejar una huella limpia, la recompensa de mirar atrás y decir, me costó, pero no me vendí. Y aunque esta palabra hoy confronte, también viene a sanar.
Porque muchas de ustedes no solo necesitan ser despertadas, necesitan ser consoladas, necesitan saber que Dios no ha ignorado el costo de ser diferentes, necesitan saber que las lágrimas que lloraron por no encajar no fueron desperdiciadas, necesitan saber que Dios no se burló de su soledad, necesitan saber que Él estaba allí cuando ustedes pensaban que nadie entendía. El mismo Dios que te diseñó diferente es el Dios que hoy viene a abrazar las heridas que esa diferencia te costó. Porque ser diferente sin sanar puede volverse una carga, pero ser diferente en las manos de Dios se convierte en una corona. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo decirte que eres diferente, sino sanarte para que puedas vivir esa diferencia sin amargura, sin orgullo, sin miedo y sin vergüenza. Por eso no te vayas de este mensaje pensando solamente tengo propósito. Vete pensando tengo que rendirme, tengo que sanar, tengo que volver al altar, tengo que cuidar mi casa, tengo que administrar mi influencia, tengo que dejar de compararme, tengo que dejar de esconderme. Tengo que permitir que Dios transforme mi diferencia en instrumento para su gloria. Y aquí cerramos esta parte dejando abierta la puerta para algo más profundo. Porque en la próxima parte vamos a entrar en el terreno de la mujer que convierte su casa en campo de batalla, la mujer que no espera que todo cambie afuera para decidir pelear adentro, la mujer que entiende que su tienda, su mesa, su familia y su secreto pueden ser el lugar donde Dios le entrega una victoria que otros jamás imaginaron. Ahora quiero que entremos más profundo, porque no basta con decir que una mujer es diferente si no entendemos dónde se prueba esa diferencia. La diferencia no se prueba cuando todo el mundo te aplaude. La diferencia no se prueba cuando estás rodeada de personas que te entienden. La diferencia no se prueba cuando la vida está tranquila y todo parece caminar a tu favor. La diferencia se prueba cuando tienes presión, cuando nadie te reconoce, cuando tu casa parece un campo de batalla, cuando tus emociones quieren gobernarte, cuando el cansancio quiere apagar tu fe y cuando aún teniendo razones para rendirte, decides permanecer en Dios. Una mujer diferente no se descubre en la comodidad, se revela en el proceso. Cualquier persona puede hablar bonito cuando no está siendo probada. Cualquier persona puede decir que tiene fe cuando no ha tenido que caminar en incertidumbre. Cualquier persona puede decir que ama cuando nadie la ha herido. Cualquier persona puede decir que es fuerte cuando no ha tenido que sostener algo que otros dejaron caer. Pero cuando la vida aprieta, cuando las lágrimas pesan, cuando la casa demanda, cuando el corazón duele y aún así eliges obedecer, ahí se ve qué clase de mujer eres. Y por eso quiero decirte algo con mucho cuidado, pero con mucha verdad. Muchas veces le pedimos a Dios una plataforma, pero Dios nos entrega una casa. Le pedimos una multitud, pero Dios nos entrega una familia. Le pedimos un micrófono, pero Dios nos entrega una mesa donde tenemos que enseñar con paciencia. Le pedimos una oportunidad grande, pero Dios nos entrega una situación pequeña que requiere fidelidad diaria. Y como no entendemos los caminos de Dios, despreciamos el lugar donde Él está formando nuestra autoridad. Hay mujeres que creen que están detenidas porque no se les abrió una puerta pública, pero no han entendido que Dios las tiene entrenando en privado. Hay mujeres que creen que su casa las limita, pero Dios está usando esa casa como escuela de carácter. Hay mujeres que creen que cuidar, enseñar, ordenar, orar y permanecer no tiene valor, pero no saben que el cielo está viendo cada acto de fidelidad. El mundo quizá no aplauda a la mujer que ora por sus hijos cuando todos duermen, pero el cielo sí lo registra. El mundo quizá no celebre a la mujer que decide perdonar en vez de destruir, pero Dios conoce la batalla que ganó por dentro. A veces el lugar más espiritual no parece espiritual. A veces es una cocina donde una mujer está llorando mientras prepara comida. A veces es un cuarto donde una madre ora por un hijo que no quiere escuchar. A veces es una sala donde una esposa decide no responder con la misma dureza. A veces es un trabajo donde una mujer decide no vender su integridad. A veces es una madrugada donde nadie sabe que estás de rodillas diciendo, Señor, no puedo más, pero sigo confiando. No subestimes esos lugares. Dios sí los ve. 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 Una mujer diferente entiende que su casa puede convertirse en altar o en ruina, dependiendo de lo que ella permita crecer allí. No estoy diciendo que todo dependa de ti, porque cada persona tiene responsabilidad delante de Dios.
No estoy poniendo sobre tus hombros una culpa que no te corresponde, pero sí estoy diciendo que una mujer con propósito discierne que su atmósfera importa, sus palabras importan, su oración importa, su actitud importa, su manera de responder importa, su capacidad de cerrar puertas espirituales importa. Hay casas donde se abrió la puerta a la queja y después nadie entiende por qué todos viven amargados. Hay casas donde se abrió la puerta a la queja y después nadie entiende por qué todos viven amargados. Hay casas donde se abrió la puerta a la queja y después nadie entiende por qué todos viven amargados. Hay casas donde se abrió la puerta a la queja y después nadie entiende por qué no hay paz. Hay casas donde se habla de Dios el domingo, pero se vive sin Dios de lunes a sábado, y luego queremos que una oración rápida arregle lo que una vida desordenada alimentó por años. Mujer, tu casa necesita algo más que limpieza física, necesita gobierno espiritual, necesita palabras de vida, necesita orden, necesita presencia, necesita que alguien diga, en esta casa no vamos a alimentar lo que destruye el alma, en esta casa no vamos a normalizar la mentira, en esta casa no vamos a celebrar lo que apaga la fe, en esta casa no vamos a llamar moderno a lo que Dios llama peligroso. En esta casa se puede fallar, pero también se va a volver a Dios. Y aquí quiero hablarte de una mujer que no estaba en un palacio, no estaba en una plataforma, no estaba dirigiendo un ejército, pero entendió algo que muchas veces olvidamos. Ella entendió que su tienda podía convertirse en un lugar de victoria. Mientras otros peleaban en campo abierto, ella tuvo una guerra dentro de su espacio común. Su casa se volvió escenario de una decisión. Y cuando llegó el momento, no dijo, yo no soy importante. No dijo, esta batalla no es mía. No dijo que lo resuelvan otros. Ella actuó con determinación. Esto nos enseña algo poderoso. Hay batallas que Dios no te va a pedir pelear imitando a otros. Te va a pedir pelear desde el lugar donde estás. Quizá no tienes la fuerza de otra. 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 Pero tienes algo en tus manos. Tienes una casa. Tienes una voz. Tienes una oración. Tienes discernimiento. Tienes autoridad en Cristo. Tienes decisiones que puedes tomar hoy. A veces esperamos una herramienta extraordinaria y Dios nos pregunta qué tienes en la mano. Porque la victoria no siempre viene por lo impresionante. A veces viene por la obediencia con lo disponible. Una palabra dicha a tiempo, una puerta cerrada a tiempo, una conversación que no se permite, un límite que se establece, una relación que se corta, un hábito que se renuncia, una oración que se retoma. Una decisión que parece pequeña, pero en el mundo espiritual rompe una cadena. Hay mujeres que están esperando que Dios cambie toda su vida, pero Dios les está pidiendo que empiecen por una decisión. Apaga eso, cierra esa puerta, deja de responder así, vuelve a orar, pide perdón, ordena tu casa, deja esa conversación, no vuelvas a ese lugar, suelta esa dependencia, levántate temprano y búscame. Deja de usar tu dolor como excusa, deja de decir que eres así porque te hirieron. Déjame formar algo nuevo en ti. Porque una mujer diferente no vive esclava de excusas. Entiende su dolor, pero no lo adora. Reconoce su historia, pero no se arrodilla ante ella. Sabe que hubo heridas, pero no permite que esas heridas gobiernen su destino. Y esto es muy fuerte, porque hay mujeres que han sufrido de verdad, pero el sufrimiento se convirtió en identidad. Ya no dicen me hirieron. Dicen soy una mujer herida,
Ya no dicen fui rechazada, dicen soy rechazada. Ya no dicen pasé por abandono, dicen nadie se queda conmigo. Y sin darse cuenta convirtieron una temporada en un nombre. Pero Dios no te llama por lo que te pasó, Dios te llama por lo que Él puso en ti. Para el mundo quizá eres la que fracasó, la que se divorció, la que perdió, la que cayó, la que lloró, la que llegó tarde, la que no encajó. Pero para Dios eres hija, eres escogida, eres restaurable, eres formable, eres útil en sus manos. Eres una vasija que quizá tuvo grietas, pero no dejó de tener propósito. No permitas que la gente te nombre por tu peor temporada. No permitas que una caída se convierta en tu apellido. No permitas que una traición te robe la ternura. No permitas que una pérdida te haga perder la fe. No permitas que una herida te convenza de que ya no puedes amar, servir, creer, construir y levantarte. Dios todavía puede hacer algo contigo. Pero para eso tienes que volver al lugar de rendición. No al lugar de apariencia. No al lugar donde dices estoy bien para que nadie pregunte. No al lugar donde sirves, pero no hablas con Dios. No al lugar donde cantas, pero tu alma está lejos. Me refiero al lugar donde de verdad te quiebras delante del Señor y dices, Padre, no quiero seguir funcionando rota, no quiero seguir sonriendo vacía, no quiero seguir hablando de fe mientras vivo gobernada por miedo, no quiero seguir siendo fuerte por orgullo, quiero ser fuerte porque estoy sostenida por ti. Hay una fortaleza que viene de la herida y hay una fortaleza que viene de Dios. La fortaleza que viene de la herida dice yo no necesito a nadie. La fortaleza que viene de Dios dice necesito al Señor todos los días. La fortaleza que viene de la herida se protege levantando muros. La fortaleza que viene de Dios aprende a poner límites sin perder el amor. La fortaleza que viene de la herida se vuelve fría. La fortaleza que viene de él se vuelve sabia. Dios no quiere hacerte dura, quiere hacerte firme, no quiere hacerte insensible, quiere hacerte madura. No quiere quitarte la capacidad de amar, quiere enseñarte a amar sin perderte. No quiere apagar tu voz, quiere purificarla. No quiere destruir tu carácter, quiere transformarlo. Y esto lo necesitan escuchar muchas mujeres. No todo lo que tú llamas carácter es carácter. A veces es defensa. A veces es orgullo, a veces es trauma, a veces es miedo vestido de autoridad, a veces es una niña herida intentando protegerse en el cuerpo de una mujer adulta. Y Dios no viene a avergonzarte por eso, viene a decirte, hija, déjame entrar ahí, déjame tocar esa memoria, déjame sanar esa reacción, déjame enseñarte a vivir sin tener que pelear con todos, déjame enseñarte a hablar sin destruir. Déjame enseñarte a corregir sin humillar. Déjame enseñarte a ser fuerte sin ser cruel. Porque si Dios no sana el interior de una mujer, aún su propósito puede contaminarse. Puede querer ayudar, pero termina controlando. Puede querer enseñar, pero termina imponiendo. Puede querer proteger, pero termina asfixiando. Puede querer amar, pero termina dependiendo. Por eso el Espíritu Santo no solo unge, también corrige. No solo consuela, también confronta. No solo levanta, también limpia. Una mujer diferente no le teme a la corrección de Dios, le teme a vivir sin ella, porque sabe que lo que Dios corrige, Dios lo protege. Lo que Dios poda, Dios lo prepara para más fruto. Lo que Dios confronta, Dios quiere sanar. Cuando Dios te muestra algo que está mal, no es para destruirte. Es porque no quiere que eso destruya lo que Él está edificando en ti. Ahora quiero hablarle a la mujer que se siente invisible. Esa mujer que ha servido mucho y ha sido reconocida poco. Esa mujer que ha cuidado a muchos y pocas veces se ha sentido cuidada. Esa mujer que carga responsabilidades y aún así siente que su esfuerzo no vale. Esa mujer que mira a otras avanzar y se pregunta cuándo será su turno. Escucha esto. La invisibilidad no significa inutilidad. Que no te vean no significa que no estés sembrando. Que no te mencionen no significa que Dios te olvidó. Que no te celebren no significa que tu obediencia no tenga peso. Hay semillas que nadie aplaude cuando se siembran, pero todos buscan sombra cuando se convierten en árbol. Hoy quizá nadie entiende lo que estás sembrando, pero si lo haces en Dios, un día dará fruto. No te canses de hacer el bien.
No te canses de formar, no te canses de orar, no te canses de permanecer, no te canses de elegir lo correcto, no te canses de cerrar puertas equivocadas, no te canses de volver a Dios. La fidelidad silenciosa también tiene recompensa. Y cuando hablo de recompensa, no hablo solo de cosas materiales, hablo de paz, hablo de fruto, hablo de generaciones, hablo de mirar un día hacia atrás y decir: valió la pena no venderme, valió la pena no rendirme, valió la pena no responder igual, valió la pena ser diferente aunque me costó soledad, valió la pena obedecer a Dios aunque nadie lo entendía. Hay una recompensa que el mundo no sabe dar, la recompensa de una conciencia limpia, la recompensa de una vida alineada, la recompensa de una casa que fue guardada, la recompensa de hijos que un día recuerdan tus palabras, la recompensa de lágrimas que se vuelven testimonio. La recompensa de saber que Dios estuvo contigo cuando todos se fueron. Pero para llegar ahí hay que vencer la tentación de compararse. La comparación es una cárcel muy elegante. No siempre se nota por fuera, pero por dentro roba gozo. Miras la vida de otra y empiezas a menospreciar la tuya. Miras el matrimonio de otra y desprecias el proceso del tuyo. Miras el ministerio de otra y te olvidas de tu obediencia. Miras la apariencia de otra y empiezas a maldecir tu cuerpo. Miras el avance de otra y te convences de que estás atrasada. La comparación te hace pelear con Dios por el diseño que te dio. Te hace decir: ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué a ella la ven y a mí no? ¿Por qué ella tiene eso y yo sigo aquí? Pero una mujer sana puede celebrar el fruto ajeno sin odiar su propio proceso. Puede admirar sin imitar, puede aprender sin perder identidad, puede alegrarse por otra sin sentirse menos. Dios no se quedó sin ideas cuando hizo a la otra. Tampoco se quedó sin propósito cuando te hizo a ti. Lo que Él puso en ella no cancela lo que puso en ti. Su temporada no anula la tuya. Su puerta no cierra la tuya. Su belleza no disminuye la tuya. Su llamado no compite con el tuyo. En el reino hay espacio para mujeres sanas que no necesitan destruirse para sentirse valiosas. Pero cuando una mujer no está sana, compite incluso con quien debía abrazar. Se siente amenazada por el brillo de otra. Le molesta que otra sea usada. Le incomoda que otra sea amada. Le pesa que otra sea reconocida. Y eso revela una herida profunda. Porque cuando tú sabes quién eres en Dios, no necesitas apagar a nadie para sentirte encendida. El mundo enseñó a muchas mujeres a competir. Cristo nos enseña a edificar. El mundo dice: supérala. Cristo dice: ámala. El mundo dice: demuestra que eres mejor. Cristo dice: sé fiel a lo que te di. El mundo dice: busca tu lugar. Cristo dice: permanece en mí y yo te afirmaré. Una mujer diferente no vive peleando por lugar, vive cuidando su aceite, porque entiende que cuando Dios llama, Dios posiciona. Cuando Dios forma, Dios abre puertas. Cuando Dios respalda, no necesitas manipular. Cuando Dios te da una asignación, no tienes que robarla de nadie. Y si hoy sientes que estás en una casa difícil, en una temporada difícil, con personas difíciles, no pienses automáticamente que Dios se olvidó de ti. A veces el lugar difícil es donde se revela la sabiduría. Hay mujeres que se volvieron sabias no porque tuvieron una vida fácil, sino porque tuvieron que aprender a responder en medio de necedad. Tuvieron que aprender a guardar silencio cuando podían explotar. Tuvieron que aprender a actuar con prudencia cuando otros actuaban con inmadurez. Tuvieron que aprender a salvar lo que otros ponían en riesgo. Esto no significa tolerar abuso ni llamar cruz a lo que destruye tu vida. Hay dolores que deben ser confrontados, hay límites que deben ponerse, hay ayuda que debe buscarse, pero sí significa que una mujer con propósito no pierde su identidad por la necedad de otros. No se convierte en lo que la hiere. No se deja arrastrar por la inmadurez ajena. No permite que el caos externo destruya su gobierno interno. Hay mujeres que viven diciendo: él me hace ser así, ellos me hacen reaccionar así, mi familia me provoca, mi pasado me hizo así. Y sí, hay cosas que provocan, hay cosas que duelen, hay cosas que presionan, pero llega un momento donde Dios te llama a recuperar responsabilidad sobre tu alma. Ya no puedes vivir entregándole el control de tus reacciones a quienes no tienen gobierno. No puedes decir que Cristo reina en ti si cualquier persona puede sacarte de tu centro.
Una mujer diferente aprende a decir: no voy a permitir que tu desorden me robe mi paz. No voy a permitir que tu necedad me convierta en necia. No voy a permitir que tu falta de amor me haga perder el amor. No voy a permitir que tu ausencia me haga abandonar mi propósito. No voy a permitir que tu inmadurez defina mi carácter. Yo le pertenezco a Dios. Eso es libertad. No libertad para hacer lo que quiero, sino libertad para no ser esclava de lo que otros hacen. Libertad para obedecer a Dios aun cuando otros no obedecen. Libertad para permanecer limpia aun cuando otros se ensucian. Libertad para perdonar sin justificar el daño. Libertad para poner límites sin odio. Libertad para avanzar sin vivir mirando atrás. Y quizá mientras escuchas esto, algo dentro de ti dice: yo quiero eso, pero no sé cómo llegar allí. Se empieza volviendo al altar, no a una emoción pasajera. No a una oración de momento, al altar diario, a ese lugar donde vuelves a poner tu corazón delante de Dios, a ese lugar donde la palabra te lava, a ese lugar donde dejas de mentirte, a ese lugar donde puedes decir: Señor, esto me duele, esto me enoja, esto me tienta, esto me asusta, esto me domina, pero te lo entrego. El altar no es solo un lugar donde lloras, es un lugar donde cambias. Si lloras pero sigues igual, necesitas rendirte más profundo. Si oras pero sigues justificando lo mismo, necesitas permitir que la palabra penetre. Si adoras pero sigues alimentando lo que te destruye, necesitas arrepentimiento. Dios no busca lágrimas sin transformación, busca corazones que se dejan formar. Una mujer diferente no solo se emociona con Dios, se deja gobernar por Dios. No solo canta, obedece. No solo levanta manos, rinde áreas. No solo dice amén, cambia decisiones. No solo escucha mensajes, los convierte en vida. Porque el mensaje que no se vive se vuelve información, y la información sin obediencia puede hacernos más responsables delante de Dios. No necesitas escuchar más si no vas a obedecer lo que ya sabes. No necesitas otra confirmación para soltar lo que Dios ya te dijo que sueltes. No necesitas otra señal para volver a lo que abandonaste. No necesitas otra palabra para cerrar la puerta que está drenando tu espíritu. Hoy Dios te está hablando con claridad. Vuelve a tu esencia, vuelve a tu altar, vuelve a cuidar tu casa, vuelve a sanar, vuelve a obedecer. Vuelve a creer que tu diferencia tiene propósito. Vuelve a mirar tu vida con ojos de destino y no con ojos de fracaso. Y antes de cerrar esta parte, quiero declarar sobre tu vida que Dios está levantando mujeres que no serán definidas por la moda de este siglo. Mujeres que no serán compradas por aprobación. Mujeres que no venderán su pureza emocional, espiritual ni física por un poco de compañía. Mujeres que sabrán discernir entre una puerta de Dios y una distracción con apariencia de oportunidad. Mujeres que no tendrán miedo de ser distintas. Mujeres que no avergonzarán su fe para ser aceptadas. Mujeres que caminarán con dignidad porque saben a quién pertenecen. No eres una mujer común, pero tampoco eres una mujer diferente para vivir en orgullo. Eres diferente para servir, diferente para amar, diferente para sanar, diferente para edificar, diferente para guardar, diferente para interceder, diferente para levantar una generación que no se arrodille ante Babilonia. Y si hasta hoy tu diferencia te dolió, pídele a Dios que desde hoy tu diferencia sea sanada. Que ya no la cargues como vergüenza, sino como asignación. Que ya no la uses para aislarte, sino para obedecer. Que ya no la escondas por miedo, sino que la rindas en las manos del Señor. Porque lo que Dios puso en ti no fue para que muriera enterrado bajo inseguridad. Fue para que en el tiempo correcto, bajo la formación correcta, con el corazón correcto, se convierta en fruto para su gloria. Y en la próxima parte vamos a entrar en una verdad aún más fuerte. La mujer diferente no solo guarda su casa, también aprende a enfrentar enemigos sin perder su esencia, a salvar lo que otros ponen en peligro y a caminar con sabiduría aun cuando vive rodeada de necedad.